sentido de la palabra. Me presento. Soy Marina Garone Gravier, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy también docente y tutora en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y también ejerzo docencia y tutorías en otras instituciones académicas de México y el extranjero. Mis líneas de trabajo son la historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericanas, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre diseño y género. Dentro de mis investigaciones, la historia de la tipografía mexicana y latinoamericana ha sido una línea constante de indagación y exploración. Este ciclo de conferencias nació por la invitación de la maestra Carla Rodríguez Hamilton, coordinadora de la Cátedra Francisco Toledo Arte y Comunidad, y del doctor Pavel Ferrer, secretario de vinculación de la antigua Academia de San Carlos. Así nació el ciclo de conferencias titulado Historia de la imprenta y la tipografía en México en el siglo XIX. Para mí es un gran honor ocupar en esta ocasión la Cátedra Toledo con este tema que he venido investigando desde las perspectivas de la historia del libro, la bibliografía y la cultura gráfica a lo largo de los años. Para diseñar este ciclo me he basado en las investigaciones y textos que he publicado a lo largo del tiempo. He organizado el ciclo en 5 grandes módulos distribuidos en varias partes o subsecciones. El primero de ellos iniciará dando un contexto de la tipografía del siglo XIX en 3 países de América Latina y estará distribuido en 3 subsecciones. De este modo ofreceremos algunos comentarios en torno a imprentas de Cuba, Uruguay y Argentina. Para esa sección he recurrido no solo a mi trabajo individual de investigación, sino también al que he venido desarrollando con algunos colegas de la región, concretamente Luis Blau y Andrés Berruti para el caso de Uruguay y Fabio Ares para el caso de Argentina. El segundo módulo se refiere a la tecnología gráfica en el siglo XIX, es decir, el tránsito de la imprenta manual a los cambios y la renovación tipográfica que se dio durante ese periodo. Respecto a la tipografía móvil, abordaremos un caso paradigmático que es el manual de imprenta de Alejandro Valdés. Se trata de un manuscrito mexicano de 1819 que es, hasta la fecha, el más antiguo manual de artes gráficas producido en suelo americano. Además de esa exposición, hemos agregado el enlace a un video que muestra de forma sucinta las principales técnicas de impresión activas durante ese siglo. El módulo 3 estará dedicado al análisis de los usos tipográficos de 3 impresores y editores decimonónicos en la Ciudad de México. Me refiero a Ignacio Cumplido, Rafael de Rafael y José Mariano Fernández de Lara. De ellos veremos no solo el repertorio y surtido de letras de que disponían sus talleres, sino también el tipo de publicaciones que realizaban y las relaciones ideológicas que establecieron con sus clientes y corrientes políticas en boga. El cuarto módulo tiene como objetivo abordar el trabajo de algunos talleres tipográficos de la República Mexicana. Concretamente nos centraremos en los de Puebla y Michoacán. Para el caso poblano analizaremos varios de los establecimientos que funcionaron durante la primera veintena del siglo XIX y en el caso de Michoacán analizaremos el repertorio tipográfico y los impresos publicitarios de la imprenta La Purísima Coronada al final de ese siglo. El módulo final está dedicado a los aspectos de la educación tipográfica en ese siglo y para ello ofreceremos 2 cosas. El de la Escuela de Artes y Oficios en Puebla, en la que se publicó el periódico El Aprendiz de Tipografía, y el de la imprenta del Instituto Científico y Literario de Toluca, taller que funcionó entre 1852 y 89. Este último trabajo elaborado en conjunto con Iván Pérez. Y para el caso de la enseñanza en la Ciudad de México, he preparado unas cápsulas de podcast titulada Gustavo Adolfo Vaz y la idea de un instituto tipográfico mexicano, texto que preparó en 1882 y que se podrá oír en el proyecto de podcast Cultura Editorial en México, Historias Sonoras, que está disponible en libre acceso en Spotify y en Apple Podcast.
Los videos de este ciclo están sustentados y elaborados a partir de fuentes bibliográficas producidas por mí o por mí en colaboración con algunos colegas, que en su inmensa mayoría están disponibles para su consulta extensa en mi perfil de academia.edu. Asimismo, invitamos a los interesados a consultar algunos otros materiales audiovisuales adicionales y complementarios que hemos dispuesto en el canal de YouTube Estudios del Libro y la Edición y en la página del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Los invitamos a suscribirse de forma gratuita al canal de YouTube y a seguirnos en la página de Facebook. Esperamos que nos acompañen en los siguientes días y que este ciclo sea de su interés. Muchas gracias. Una isla con letras. La muestra de Boloña de 1836. Cuba no estuvo exenta de la corriente internacional de producción de muestras tipográficas. En este caso, una salida de la oficina de José Severino Boloña, miembro él mismo de una familia de impresores que inicia con Esteban Boloña. Según el historiador José Ricardo, don Esteban pidió y obtuvo en 1776 licencia para establecerse como impresor en Cuba, indicando que había comprado la imprenta a Manuel Azpeitia, a la cual pensaba aderezar con una dotación de material de los reinos de Castilla. Nótese que es justamente en ese periodo cuando ya la imprenta matritense cuenta con particular brío, y es el momento en que hemos registrado y analizado importantes envíos de letra de Madrid también a México. Sin citar procedencia precisa, Ricardo señala un documento en el que el jefe de escuadra de la Real Armada le concede a Esteban Boloña el nombramiento de impresor de marina en 1785, no solo por la calidad de la letra que emplea el taller, sino también por la puntualidad y baratura de sus impresiones. Además de esa corporación, Boloña padre parece haber estado también vinculado con la imprenta de la curia eclesiástica, publicando incluso obras en latín, figurando en algunos pies de imprenta, no solo como impresor, sino como poseedor de prensas para grabado calcográfico. Sobre las relaciones de Boloña con esas dos instituciones, Medina expresa sus dudas y reparos. Abro cita: debemos declarar que tenemos varias dudas acerca del carácter con que Boloña figuraba en los establecimientos tipográficos de la Curia y de la Real Marina, sobre todo respecto de este último. En efecto, era mero regente del primero o la había adquirido. Existía una imprenta de la Real Marina, o Boloña estaba decorado simplemente con el nombramiento de impresor de ese cuerpo. A estas cavilaciones se presta lo que se lee en las portadas de los impresos que se verán descritos en su lugar. No admite duda que Boloña tenía una imprenta de su propiedad, de modo que es de creer que al poner su nombre en los trabajos salidos de la episcopal, fuera llamado para trabajar personalmente en ella, como parece deducirse del sentido literal de las portadas en que se lee, abro cita, en la imprenta episcopal, por Boloña, cierro cita. El pie de imprenta de la Real Marina, que se ve en algunos trabajos tipográficos de 1806, parece asimismo indicar claramente que había un establecimiento tipográfico que llevaba ese título, diverso del de la Capitanía General o del Gobierno, por más que el hecho acusaría gran lujo de administración. Dos imprentas del Estado en aquellos tiempos y en esa localidad pueden, en efecto, parecer una redundancia, casi un derroche fiscal. A ello se presta, como decíamos, el pie de imprenta que mencionamos, que aparece aún robustecido por el hecho de que en 1792 sabemos que don Matías de Mora era impresor, asimismo, de la Real Marina. Cierro cita. Lo cierto es que Esteban fue un impresor cabal y con preparación amplia, ya que en su taller, y a diferencia del de otros de la capital isleña, se elaboraba también la tinta, dato que sale a la luz en la muestra tipográfica que publicará su hijo, José Severino, y que comentaremos más adelante. También parece haber una detallada descripción
de Méritos de Esteban y José, que no hemos podido consultar aún, aunque hemos visto su portada. Obra publicada justamente en el año de aparición de la portentosa muestra tipográfica que analizaremos a continuación. La carrera tipográfica de José Severino comenzó en 1796 en la imprenta familiar y al lado de su padre. No sabemos en qué circunstancias realizó un viaje a España junto con su esposa, María Josefa Rodríguez, ya que hemos localizado su licencia de embarque a Cuba, señalando que había nacido en La Habana, su última residencia había sido Cádiz y que no era exiliado. Las fechas de la licencia son del 22 de septiembre de 1813 al 19 de noviembre del mismo año. 4 años más tarde, y a raíz del deceso paterno, acaecido el día 19 de septiembre de 1817, José Severino sucedió a Esteban como impresor de la Marina, aunque también lo fue del Cuerpo de Ingenieros, 1828, de la Real Casa y Patrimonio, 1829, y de la Universidad, 1833. Además de sus dotes tipográficas, parece haberlas tenido también de alguna relevancia literaria, por varias obras que de él hemos encontrado. Un bello epitafio al padre en forma de poema, en el tomo 2 del libro, colección de poesía arreglada por un aficionado a las musas, que no era otro que él mismo, publicado en La Habana, en su taller en 1833. Justamente en esa obra, que Boloña dedica a Ángel Laborde y Navarro, miembro de la Sociedad Patriótica de La Habana, jefe de escuadra de la Real Armada, comandante general de la Marina de ese puerto, hay un endecasílabo que el impresor dedica a su difunto padre. Como queda claro de ese epitafio, el hijo no solo heredó, sino que continuó y engrandeció las labores tipográficas del padre. Tras la muerte de José Severino, la imprenta pasará a su hijo Joaquín, posteriormente a su nuera, más tarde a su nieto, y a finales del siglo XIX se la recordará como la antigua de Boloña, siendo la imprenta familiar más longeva de la isla. Además de esa colección de poesía, se atribuyen a Boloña otros escritos curiosos, algunos de singular interés, como el periódico La Mujer Constitucional, que apareció por primera vez en mayo de 1821, bajo el lema «Constitución y vida son sinónimos». Se ha dicho que la supuesta redactora era el mismo José Severino, quien se sumaba de este modo a los periódicos que proliferaron en la segunda etapa constitucional entre 1820 y 1823, como el Diario Constitucional de La Habana, Diario del Gobierno Constitucional de La Habana, Noticioso Constitucional, Gaceta Constitucional de Puerto Príncipe y Gaceta Constitucional de Cayo Puto. No hay que olvidar que tanto impresor oficial produjo varias revistas clave en la cultura isleña, como el Álbum, la Revista Bimestre Cubana y la Miscelánea de Útil y Agradable Recreo. Analicemos ahora la estructura y contenido de la muestra cubana. El título de la muestra que nos ocupa es Muestra de los caracteres de letras de la imprenta de Marina, propiedad de don José Severino Boloña, publicado en su oficina, ubicado en la calle de Villegas número 95 en La Habana Vieja, y en el pie de imprenta se consigna que se realizó en la imprenta de Marina de este apostadero por SM. Se publicó tras 4 décadas de labores del taller familiar, y es coetánea con una de las primeras del mexicano Ignacio Cumplido, y apenas 3 años después que la muestra uruguaya de la imprenta de la Caridad, 1838. Como no hemos podido acceder al documento original, sino a un facsimilar, no tenemos claridad sobre el tamaño preciso de la misma, pero según la copia, parece ser de 28 por 18 centímetros y constar de 53 folios. Tras la portada, la obra está organizada en varias secciones. Noticias del arte de la imprenta y privilegio de los impresores, luego inicia el catálogo o muestra de letras en sí, y la segunda parte, quizá la que más ha trascendido, inclusive en el ámbito literario, es el repertorio de grabados, con una zona intermedia de signos de toda clase, rayas, abrazaderas y bigotes. La nomenclatura de tamaños y variedades de cuerpos va de menor a mayor, iniciando por nonparel, menor que 6 puntos didot contemporáneos, y terminando por gran canon, 52 puntos didot.
Todos los materiales presentan la variante redonda y cursiva, que en algunos casos se llama bastarda, pero que representa las cursivas de inclinación inversa. Se añaden algunos descriptores más algunos de estilo, normales, cursivas y escrituras, otra de procedencia de diseños, lemosina, una tipo de diseño de gótica francesa, inglesas y alemanas, y otras para la descripción del ojo de la letra, como Peticano gordo y Atanasia chica, y de decoración de la letra, caladas y floreadas. Asimismo, en los ornamentos tipográficos, Boloña distingue entre los bigotes y las guardas, ya que a estas últimas las llama viñetas. Los grabados son numerosos y presentan viñetas para almanaques, estaciones del año, animales, personajes, figuras mitológicas y alegorías, musicales, escudos, retratos, escudos de órdenes, imágenes necrológicas y funerarias. ¿Qué contenido literario tiene la muestra cubana? El espécimen inicia con la noticia del arte de la imprenta y algunos de sus privilegios, que Boloña escribe a partir de varias fuentes, una de las cuales es Paleografía Española, que contiene todos los modos conocidos que ha habido de escribir en España, desde su principio y fundación hasta el presente, a fin de facilitar el registro de los archivos y lectura de manuscritos, por Esteban de Terreros y Pando, impresa en Madrid, en la oficina de Joaquín Ibarra en 1758. Posiblemente de esa misma fuente, salen las otras que en notas a pie cita el propio impresor, Polidoro Virgilio, Juan Antonio Campano, obispo de Teramo o Aprucuy y San Agustín. El texto inicial de la muestra sigue la norma de los panegíricos de imprenta, señalando el efecto causal entre ser publicado en letras de moldes y permanecer en la memoria histórica. También se esgrimen los argumentos de auxiliar en la divulgación de los progresos científicos y artísticos y en la transmisión de la verdad, divina y secular. En tono más poético, se añade, abro cita, pinta la palabra, habla a los ojos, colora y da cuerpo a los pensamientos, de suerte que sin dificultad puede llamársele arte de las artes y ciencia de las ciencias. Cierro cita. Similar en esto último a los epígrafes que leemos en los frontispicios de los 2 volúmenes del Manuel Typographique de Fournier. Boloña también señala un aspecto etimológico de singular importancia para el estudio del léxico histórico de las artes gráficas, ya que indica que el término impresor, aunque describe el último proceso de la estampación, es aplicable a todos los artífices oficiales de la imprenta, es decir, que comprende a todos quienes participan en este oficio, compositores o cajistas, prensistas o tiradores, regentes de la oficina, dueños impresores o tipógrafos. En cuanto a la sección de privilegio de los impresores, las fuentes citadas son Pedro Rodríguez Campomanes, 1723 a 1803, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, impreso en Madrid en la imprenta de Antonio Sancha, 1775, y el Reglamento de Milicia de la isla de Cuba, impreso en La Habana. Los cuerpos de letras se componen con fragmentos de un texto que no hemos podido localizar aún, pero vemos que los fragmentos seleccionados están concatenados, es decir, que el texto de un cuerpo se relaciona con la narración del cuerpo siguiente. La sección final del muestrario está organizado con algunas listas. La primera relativa a los grabados de santos en metal. Esta sección está organizada por el tamaño que ocupa la imagen en el formato de la obra o el tamaño de papel en que se podría imprimir. Así se refieren las dimensiones marca, folio, cuarto y octavo. Luego le sigue la relación de los libros de educación y demás obras útiles que se hallan de venta en la imprenta, que comprende los géneros más populares para la educación infantil de ese periodo: catecismos, catones, silabarios, gramáticas, fábulas, así como obras de urbanidad y cortesía, máximas y libros en latín. Hay además vidas de santos, comedias, y bajo el título de otros varios libros y objetos, se ofrecen ordenanzas, reglamentos, aranceles y estatutos varios, así como diccionarios, juegos de mesa y algunos impresos generales, licencia en blanco, papelería para llevar estados de cuenta,
tarjetería y etiquetas. Señala al final a manera de aviso publicitario que cuenta con, abro cita, 5 prensas de patente de primer orden con todos sus utensilios, principalmente una de ellas de tamaño extraordinario, de máquina de nueva invención, en la que un niño puede trabajar con mayor facilidad y prontitud, 2 prensas de cortar impresiones y otra de marca mayor para prensarlas, hecho venir todo con especial encargo de España, Francia y los Estados Unidos de América. Cierro cita. Y la advertencia final se refiere a las tintas y barnices. Abro cita. En esta misma oficina se imprime también con tinta de todos los colores, hasta de blanco sobre negro, pues según lo tienen acreditado desde tiempo inmemorial, sus tintas han sido las mejores, sin necesidad de hacer venir de otros países el barniz para ellas, porque el impresor lo hace como el mejor, según y conforme lo aprendió de su difunto padre, cuya habilidad fue bien notoria. Igualmente se doran las impresiones. Cierro cita. Esta muestra cubana dio pie a la creación literaria del poeta cubano Eliseo Diego, quien, fascinado por la misma, le dedicó un poemario que tituló Muestrario del Mundo o Libro de las Maravillas de Boloña, publicado en La Habana en 1968. Para finalizar, y como mencionamos anteriormente, esta muestra es comparable por su surtido, extensión y belleza a otras del siglo XIX de América Latina. Por su surtido y extensión, nos remite directamente a la muestra mexicana de Lara de 1855, que si bien es más tardía, presenta características muy similares a la cubana. Asimismo, es similar por su extensión, aunque la de Lara es mucho más grande. Hola a todos, los saludo con mucha alegría y afecto. Deseo que estén pasando bien a pesar del contexto sanitario que nos toca vivir. Agradezco la oportunidad de poder contarles sobre una imprenta uruguaya de la época colonial. Historia que hemos podido plasmar con mis compañeros Marina Garone y Andrés Berruti en una reciente obra editorial llamada De caracteres jeroglíficos y guarniciones, una historia de la imprenta de la Caridad, Montevideo 1822-1825, auspiciado por el Museo Pound de Santo Antonio, apoyado por la Red de Cultura Gráfica y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, Uruguay. Entonces, ¿cuándo llega la imprenta a Uruguay? Llega en 1807, pero antes, según Furlong, llegó a México, a Perú, a Bolivia, a Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Dominicana y Haití, 268 años después de haber llegado a América en México. La imprenta llegó de la mano de los ingleses en una época de disputas por el dominio con los españoles, portugueses y bonaerenses. La Real Imprenta de la Estrella del Sur fue el primer taller tipográfico y duró poco más de 3 meses. Fue la primera prensa del territorio uruguayo. 3 años más tarde, en 1810, la princesa española, exiliada en Brasil, Joaquina Carlota de Borbón, envía una imprenta desde Río de Janeiro y es la segunda prensa en nuestro suelo, para contrarrestar los mensajes políticos, empoderando al cabildo contra la propaganda política de Buenos Aires. Este taller operó bajo el nombre de la Real Imprenta de la ciudad de Montevideo y fue conocida también como la Imprenta de la Carlota. Estuvo instalada en un local del Cabildo. En 1814 fue secuestrada por el ejército bonaerense al retirarse de Montevideo, expulsados por Artigas, quien la reclama insistentemente, siendo devuelta al Cabildo en 1815 y reanuda su actividad como la Imprenta de la ciudad de Montevideo, que también fue conocida como la Imprenta de Montevideo. Funcionó muy poco por falta de tipografía y personal que manejara la prensa. Luego se estableció la Imprenta Federal,
la tercera prensa en suelo nacional, también conocida como la imprenta de carrera. Funcionó como única imprenta en ejercicio entre 1818 y 1819. Según Ceoán, citado por de Muró, funcionaba a bordo de la fragata angloamericana La Congreso. En 1821 surge la imprenta de Pérez, bajo la dirección de Francisco de Paula Pérez, quien también administró en un momento la prensa del Cabildo en 1822, y luego le compró al general Carrera material de impresión, incluida una prensa. Operó las dos prensas existentes en Montevideo hasta ese momento. Y al mismo tiempo, Pérez incursionó en la construcción de otra prensa, que no pudo terminar. Sería la tercera prensa del Uruguay, y en 1822 llegó una prensa desde Buenos Aires, funcionó con el nombre de Imprenta de Torres, aunque hay algunas dudas sobre el origen de la prensa de Manuel Torres, y también se cita que arrendó la prensa del Cabildo y podría ser la cuarta prensa en territorio uruguayo. Y la imprenta de Torres fue la que más periódicos publicó. Ese mismo año la Hermandad de Caridad compra a Francisco de Paula Pérez las dos prensas que tenía, una incompleta, la cual terminaron, y otra. O sea que tenían dos de las cuatro prensas que existían en Montevideo. Para tener una idea de cómo eran las prensas del taller, nos basamos en el estudio de Silverman y Cremonini sobre la prensa de los jesuitas en Córdoba. Es muy probable que fuera un modelo inglés conocida como Common Press, prensa común, similar a la imagen. La otra prensa, que en inventario figura como de hierro, y basados en esta imagen del catálogo, se trata del modelo Stanhope, que también es de origen inglés y era muy difundida en Estados Unidos. Comienza a operar entonces la imprenta de la Caridad y da inicio a una larga vida de publicaciones de toda clase. Al mismo tiempo, la prensa de Torres fue adquirida en 1823 por los hermanos peruanos Rosendo y Valentín Aylón, y así se dio por primera vez en territorio uruguayo el funcionamiento de dos imprentas en simultáneo, tres prensas operativas porque la del Cabildo estaba eventualmente sin operadores, marcando el inicio de una próspera competencia que tuvo, según nuestro estudio, periodos de hasta un máximo de 9 talleres operando en simultáneo en la primera mitad del siglo XIX. Para tener una idea del contexto de la industria de la imprenta en Uruguay de mediados del siglo XIX, basado en el registro de Praderio y Cini, realizamos esta cronología y visualizamos que a partir de 1822, la imprenta de la Caridad, que es la línea roja que se ve en la imagen, convivió con 36 establecimientos de imprenta, lo que no significa que hubieran 36 prensas, porque vimos que era habitual que la tecnología de esa época cambiara frecuentemente de propietario. Tampoco fueron las 36 al mismo tiempo, bueno, se desarrollaron en toda la mitad del siglo XIX. Habían 30 imprentas en Montevideo, hubieron, y para una población que varió entre 9.000 habitantes en 1805 y 33.000 habitantes en 1852. Estos datos ambos fueron recogidos en censos, y 6 en el interior. En el orden de cercanía de la capital estuvo Canelones, San José, Maldonado, y la más lejana a la capital estaba en la ciudad de Paysandú. Hecho el contexto, entramos a la imprenta de la Caridad. Fue uno de los ramos de la Hermandad de Caridad que, según sus inventarios, tuvo como director a su impulsor, el hermano mayor don Joaquín de la Sagra y Peris, un intelectual de origen catalán que vivió 40 años en Montevideo y durante casi 30 años estuvo al frente e hizo crecer el taller. Logró posicionarlo como uno de los más prestigiosos de la ciudad, publicando una amplia variedad de géneros y clases editoriales. La hermandad, que surgió en 1775 y se disolvió en 1843, estaba integrada por distintas personalidades de ambos géneros. Eran católicos, habían comerciantes, militares, políticos, intelectuales, etc. Fue la creadora del primer hospital público, la capilla para el hospital, la casa de niños expósitos o niños huérfanos, y administraron estos emprendimientos simultáneamente con la imprenta de la Caridad. Esta imagen
que vemos es una ilustración realizada para la publicación de Pérez Fontana, publicada en 1967, pero no reflejan la realidad del porte de la arquitectura de la época. En la misma publicación están detalladas las dimensiones reales con las que hicimos una nueva representación de los edificios basados en esas medidas y en una secuencia cronológica en la que fueron construidos. El Hospital de la Caridad ocupaba la mitad de la cuadra. Luego se construyó la capilla con un porte visiblemente mayor, la casa Expósitos y por último el hospital adquirió las casas aledañas al hospital. Hay varias versiones sobre el lugar que ocupó la imprenta. Una es que ocupó un local de la casa de los Niños Expósitos. Otra es que ocupó una de las casas aledañas. También en la segunda época, con la gran reforma y ampliación inaugurada en 1856, se dice que la escuela ocupó el local donde funcionó la imprenta. Cabe decir que esta obra edilicia tuvo varias etapas previas a la inauguración del 56, completando primero la planta baja y luego por partes se fue completando la planta alta. Entonces los miembros de la hermandad fueron observadores de la influencia de los talleres de imprenta, la influencia y el impacto de la divulgación y circulación de las ideas impresas de los periódicos. Por eso la adquisición de la tecnología para impresión de los billetes de lotería que se le pagaba al cabildo, y acá hacemos un paréntesis para mencionar que la Lotería de la Caridad fue impulsada por el general Carlos Federico Lecón para apoyar económicamente al hospital. Entonces ese fue el argumento perfecto para que Sagra adquiriera la imprenta, porque él aseguraba que era una tarea que se resolvía muy rápido, con muy poco recurso, o sea que podía ser una tarea menor, dejándole mucho tiempo para dedicarle a una producción periódica amplia, con un profundo aporte a la cultura y a la sociedad. O sea que ese potencial fue visto desde el inicio por Sagra y aceptado por todos los demás miembros sin objeciones. Lo cierto es que se designó uno de los locales del hospital para ubicar el taller y tras 4 meses de trabajo para su instalación, el 13 de diciembre de 1822 salió su primer impreso, que fue una cédula de la lotería en presencia de todos los miembros de la hermandad. También se le daba trabajo a los Niños Expósitos y tuvo una actividad muy intensa en publicaciones periódicas. Desde antes de su apertura tuvo su libro único de registros, con fecha de septiembre de 1817, rubricaba el contador del hospital el primer folio del libro donde se registraría toda la actividad de la imprenta. Muy tempranamente tuvo también su reglamento de 17 artículos, publicado en 1826, como parte de una política administrativa muy rigurosa. Por comentar alguno, el artículo 17, se prohibía el acceso a cualquier persona ajena al taller. Y esto, en una charla reciente, nos comentaba un tipógrafo que existió un boicot conocido en el siglo XX como empastelar, que consistía en dar vuelta a los cajones de letra, entreverando y haciendo imposible la impresión. Lo que no sabemos es si en el siglo XIX esta situación existía, pero podría ser un motivo para restringir el acceso al taller. El reglamento hace parte de las actas de la Hermandad de Caridad, consta en el folio 215 del primer libro. Ahí también se obligaba a su director a inventariar periódicamente, y gracias a esos inventarios podemos conocer que el taller tuvo hasta 4 prensas, entre ellas la del Cabildo, la que fue enviada por la princesa Carlota, todo el mobiliario necesario para encuadernar y una amplia variedad de tipos móviles. Es decir, varios estilos de letra, tamaños variados, imágenes, elementos decorativos y una variada cantidad de lingote y espaciado. Apreciados ese arsenal tipográfico en todas sus publicaciones. En realidad nosotros más adelante vamos a analizar algunas.
Entre la producción revisada por Furlong, que él revisó más de 160 publicaciones de diversos géneros y una producción periódica de alrededor de 15 títulos, vamos a ver ejemplos como El Parnaso Oriental, que es un libro de poesía, publicado en 1836, un libro de historia, publicado en 1841, El Grito Argentino, periódico, publicado en 1839, y El Catálogo de la Imprenta, publicado en 1838. En los ejemplos, vemos en sus páginas la diversidad de imágenes diferentes que se usan simultáneamente, los bigotes, en algunos casos la repetición de una misma imagen, los distintos tamaños de letra, estilos distintos, los espacios entre las palabras, era un recurso muy bien utilizado y eso requerían como elementos físicos también, y los espacios entre las líneas de texto, el tamaño del bloque de texto y claro el tamaño de la página. Todos estos elementos constituían un sistema de piezas físicas que tenían su lugar dentro del taller. Los mobiliarios como los burros, las lingoteras, las galeras, que se usaban para trasladar el texto compuesto que se ataba con un cordón y se trasladaba a la rama, y después el equipamiento relacionado con las prensas, que ahí estaban, bueno, las ramas, las balas, y la elaboración de las frasquetas, que era un elemento que se usaba para proteger las partes blancas de la impresión. Esto sumado a que en algún momento publicaba periódicos diarios, en 2 turnos como Otro Periódico, de 1831, El Estenógrafo, de 1834, El Fanal, también de 1834, El Montevideano y El Conservador, es decir, imprimían de mañana y imprimían a la tarde. Todos estos indicios de un taller con una cadena productiva bien surtida de tipografía y con recursos humanos suficientes, que no solo tenían que componer letra a letra, sino que después tenían que reubicar en su lugar todo lo que habían utilizado. Es evidente que esto requería una velocidad que solo era posible con personal muy idóneo, ¿no? Muy práctico, en cada uno de los puestos de la cadena productiva del taller. Además de contar con las piezas físicas, tipos móviles y demás, el otro aspecto era el cuidado en la composición, el cuidado editorial, el manejo de los conceptos compositivos, las proporciones que relacionaban a los elementos de la página, lo que marcaba jerarquía, ritmos de lectura, orden de información y el valor estético que le daba la identidad propia a esa imprenta. Estas cuestiones visuales generales, que ahora lo conocemos como macrotipografía, aplicado al diseño de las páginas, también son una dimensión que estaba presente en el taller. Queda demostrada al revisar sus páginas y analizar su diseño, sus obras, encontrar criterios geométricos como la proporción áurea en el bloque de texto, en la relación del tamaño de la página con los márgenes, el espacio que rodea los títulos, conocido como los blancos, o los no imprimibles, los ornamentos y las imágenes. La elección de las imágenes que acompañan el texto tenían una relación semántica que le aporta información a la narración. Decisiones editoriales que se tomaban en el taller y que son parte de un acervo intangible, pero que dejan huellas muy notorias en la calidad compositiva de las obras. Casi a la mitad de su vida, en 1838, el taller se propone editar un catálogo de su material tipográfico, un testimonio editorial de todo el poder que tenían. El catálogo de la Imprenta de la Caridad es una publicación que tuvo un tiraje muy reducido si no hicieron un único ejemplar. En este caso solo se conoce un libro y está en Estados Unidos en la Universidad de Delaware. Cabe mencionar que en Latinoamérica no son muy abundantes los estudios de ejemplares de catálogos. En México se conoce el de Ignacio Cumplido en 1836, después hubo otro en 1871, el de José María Lara de 1855, el de Rafael y Balart de 1847, y todos fueron estudiados por Marina Garone Gravier. En Brasil, el de la tipografía americana
de 1839, estudiado por Lima, Aragón y Farías. Y bueno, y volviendo al catálogo de la Imprenta de la Caridad, se trata de un libro de 76 páginas, impresos en solamente una página, la de la derecha, la que se conoce como non, estructurado en 3 partes: letras y caracteres, guarniciones y jeroglíficos e imágenes. En letras y caracteres realizaron una composición del alfabeto, en la mayoría, con un texto simulado para los cuerpos más chicos, hasta algunas palabras para cuerpos mayores. Todos los nombres de la familia tipográfica están con una nomenclatura antigua cuyo origen estaba relacionado con el tamaño o con el texto que se habían usado por primera vez, como por ejemplo el brevario, canon, glosilla, misal. En total son 5 los estilos que encontramos en el catálogo y en variados cuerpos y tamaños. Entre los estilos están las romanas antiguas, romanas de transición, romanas modernas, egipcias y grotescas. Además de la tipografía, se encuentran en el catálogo algo más de 70 tipos de bigotes, más de 70 tipos de guardas, alrededor de 160 imágenes dentro de una clasificación por tipos, que es bastante amplia. Por mencionar algunas, tenemos ejemplos de emblemas, escudos, seres vivos, objetos, hay edificios, mobiliarios, etc. Como herramienta de trabajo cotidiano, el uso del catálogo era para participar a los clientes en la elección de los insumos, pero también son un testimonio fundamental para investigar y comparar en busca del origen del material. Este proceso deja al descubierto las redes comerciales de la industria imprentera de la época. En la búsqueda para la comparación encontramos un ejemplar impreso en Estados Unidos en 1832 en una fundición de la ciudad de Baltimore, cuya similitud nos permitió deducir que en algún momento estuvo en las manos de los operarios del tallar. Algo que nos llamó la atención en la comparación es que en el de la fundición aparecía el precio junto a la imagen. Indicaba el valor del tipo móvil como un insumo para imprentas, y una de las diferencias más significativas de ambos ejemplares era el sentido del uso, es decir, uno vendía la matriz individual que generaba la imagen y el otro vendía la impresión de la imagen en relación a un contenido específico. Por la similitud compositiva es evidente que desde la dirección del establecimiento tipográfico de la Caridad conocían las rutas comerciales con Estados Unidos y posiblemente gran parte del repertorio tipográfico sea procedente de esa región. Además de la tecnología, la tinta y el papel eran los insumos más utilizados en el taller. Existen indicios en el libro contable, la compra de las materias primas para la fabricación de tinta y resman de papel, aunque su procedencia era principalmente europea. Habían distintas calidades y proveedores de los cuales extrajimos estas 4 marcas, supuestamente las 4 de origen europea. El taller tuvo una larga vida de publicaciones en Montevideo hasta que Joaquín de la Sagra y Pérez fallece en 1851 y los últimos 5 años de la imprenta fueron de decadencia paulatina entre arrendamientos y diversos editores, y en 1855 se remata todo su material, según inventarios que se guardan en el Archivo General de la Nación. Bien, en resumen, sobre este taller tipográfico en la primera mitad del siglo XIX fue sin duda el que más desarrollo logró, y eso está asociado en gran medida a un modelo de gestión de una cofradía, una hermandad, donde se preocupaban y ocupaban de varios emprendimientos con un profundo sentido social, como lo fue el hospital, la capilla, la casa de los niños expósitos y la imprenta de la Caridad. Una conciencia plena del poder de la divulgación que ofrecía como medio de comunicación los documentos impresos,
lo que llevó a un proceso de inversión permanente y adquisición sostenida de insumos propios de la tecnología de la imprenta de la época. Un manejo conceptual de la libertad de imprenta para publicar casi cualquier género, una amplia producción de periódicos, lo que permitía una cercanía con el público mayor que casi con cualquier otro taller de imprenta. También los precios de los productos siempre tenían que ser accesibles para fortalecer el acceso en todos los niveles de la sociedad. Y como cierre de esta presentación, de un taller de la época colonial, nacido en el seno de una hermandad para apoyar a un hospital, que fue y sigue siendo un referente para la sociedad, porque el Hospital de la Caridad, hoy Hospital Maciel, es un ícono para la sociedad uruguaya, haya logrado mantener un legado, porque casi a 170 años desde su desaparición, la imprenta vuelve a ser parte de un proyecto hospitalario, y de un proyecto hospitalario icónico y de vanguardia, con un alto valor sociopolítico, como es el Hospital de Clínicas actualmente. El Hospital de Clínicas hoy es un hospital universitario, en cuyo seno nació en 1951 la imprenta del Hospital de Clínicas, que sigue hasta hoy. Pero esto es otra historia que ojalá en breve se los contaremos. Bueno, les agradezco mucho, les mando muchos saludos, que sigan bien y hasta pronto. Una familia en la historia tipográfica argentina. Los Estrada y la Fundición Nacional de Tipos. Marina Garone Gravier y Fabio Ares. Resumen. Tras la consumación de la independencia, la producción tipográfica argentina tuvo su primer momento de autonomía hacia 1871, con el establecimiento de la Fundición Nacional de Tipos para Imprenta, perteneciente a la familia Estrada. En esta ponencia, presentaré los antecedentes y el contexto socioeconómico en que se dio la fundición de dicha firma, y se dirá cómo era el aprovisionamiento de letras sin material de imprenta antes que los insumos fueran conseguibles en territorio argentino. Luego se dará información sobre la familia Estrada, las actividades editoriales de la firma, los trabajos del obrador de fundición y la naturaleza y las características de su oferta tipográfica. Entre las fuentes documentales destacan las primarias, muestrarios e informes de visita al establecimiento de la fundición. Introducción. El objetivo de esta ponencia es presentar el trabajo realizado por la Fundición Nacional de Tipos para Imprenta, el emprendimiento más importante del ramo en la República Argentina durante el siglo XIX, y una de las primeras actividades industriales que realizó la firma Ángel Estrada poco después de su creación en 1869. La Fundición Local de Tipos Móviles impulsó el crecimiento de nuestras artes gráficas y editoriales, superando la dependencia comercial que se venía experimentando desde los tiempos de la colonia. Facilitó el acceso a nuevos diseños tipográficos por parte de las imprentas y brindó la posibilidad de acercar el país al nivel de los principales establecimientos europeos. La renovación de las letrerías y viñetas de los establecimientos gráficos permitió el cambio de la fisonomía de los libros, periódicos e impresos comerciales ante las innovaciones que proponía el nuevo escenario editorial y comercial de finales del siglo, y nos ubicó ante Europa y Estados Unidos como un referente latinoamericano del rubro. Ese proceso de producción nacional y la renovación se dio de manera paralela y gracias a los adelantos tecnológicos del siglo XIX en materia tipográfica, y en él intervinieron factores como la mecanización y el poder del vapor. La presentación está organizada en 4 secciones: un breve contexto histórico y un recorrido sobre nuestras artes gráficas argentinas, la firma Estrada, las actividades editoriales de la casa y su papel como importadora de productos para las artes gráficas, las tareas del obrador de fundición en el país como punto de quiebre e inicio de la independencia tipográfica argentina, y un análisis de la oferta tipográfica a partir del muestrario de Ángel Estrada de 1883. 1. Breve contexto histórico y económico. A partir de 1852, luego de la Batalla de Caseros, hecho que significó la caída del régimen rosista, comienza para la Argentina lo que una corriente historiográfica denomina la Organización Nacional.
ya que entonces comenzó a forjarse la unión jurídica y política del país. La sanción de la Constitución de 1853 no bastó para lograr la pacificación del territorio, ya que la misma no fue jurada por la provincia de Buenos Aires, que, al ser económicamente poderosa por su enclave portuario, se consideraba un estado independiente. El Pacto de San José de Flores acercó posiciones, aunque los enfrentamientos internos no cesaron. A esto hay que sumar la resistencia de los últimos caudillos federales en el interior del país y la decisión del gobierno nacional, impulsado por un sector porteño del poder, de intervenir en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. A partir de la presidencia de Bartolomé Mitre, 1862, Gran Bretaña, potencia indiscutible desde la Revolución Industrial, da un nuevo impulso a su penetración económica en el país mediante la exportación de capitales y tecnología. Es el tiempo de la obra pública, especialmente de la construcción de una amplia red ferroviaria que generó nuevos núcleos urbanos y permitió el contacto más estrecho entre el campo y la ciudad. Buenos Aires, la ciudad receptora de los bienes y las nuevas inversiones, irá adquiriendo un aspecto moderno que la acercará culturalmente a las grandes capitales europeas. En 1868 es electo presidente Domingo Faustino Sarmiento, quien en 6 años de gobierno impulsó múltiples proyectos, alentando el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, creando instituciones de vital importancia como la Biblioteca Nacional y desarrollando una inédita política educativa. Un ambiente propicio para el desarrollo cultural, en el que se fundaron nuevas instituciones como la Escuela Modelo, la Sociedad Paleontológica y la Filantrópica, se abrieron varias salas de teatro, varias librerías como la Hispanoamericana, la Española y la Nueva, y se crearon nuevas publicaciones periódicas e imprentas, que pronto necesitaron de las nuevas tecnologías del ramo que ya estaban en uso en Europa para hacer posible la producción al ritmo y en la escala que el país requería. Un recorrido a través de nuestras artes gráficas. La introducción de material tipográfico y la importación de papel siguió los vaivenes políticos y económicos de la joven nación. Inicialmente, la tarea de aprovisionamiento recayó en los gestores, es decir, en gente enviada especialmente a Europa para adquirir los insumos, y más tarde en las casas importadoras o introductoras. En tiempos de la colonia, se estima, por el análisis de los tipos de imprenta, que el origen de las letras y útiles de la única imprenta, la de Niños Expósitos, fue italiano, aunque aún no pudimos comprobarlo, y español. La guerra entre Francia y España dificultó la llegada de mercancías al Río de la Plata, entre ellas el material tipográfico y el papel. Después de la Revolución de Mayo, se dispuso la libre instalación de imprentas y se abrieron nuevos establecimientos tipográficos equipados con letrerías inglesas. Las prensas de madera comenzaron a reemplazarse por las de hierro, que agilizaron la impresión y permitieron trabajar en papeles de mayor formato. Proliferaron gran cantidad de periódicos de corte político y también abundaron las publicaciones burlescas. A partir del gobierno de Bernardino Rivadavia, 1926, se abrieron varios talleres tipográficos, como la imprenta argentina, y se introduce la litografía. En 1827, abre sus puertas la oficina de Duville et Lavoisier, de duración efímera, y al año siguiente el famoso establecimiento litográfico del suizo César Hipólito Bacle. En tiempos de Juan Manuel de Rosas, existieron varias imprentas que trabajaban bajo la atenta mirada del régimen federal. Es entonces cuando la impresión manual comienza lentamente a dejar paso a la mecanización y desde 1841 a la fuerza del vapor. Después de Caseros, 1852, se abren en Buenos Aires varias librerías e imprentas que luego serán grandes casas editoriales. Aparecen además unos 30 nuevos periódicos, muchos de los cuales estuvieron destinados a las crecientes colectividades de inmigrantes europeos. En este flujo inmigratorio encontramos figuras como Benito Hortelano, tipógrafo y editor español, que se instaló en Buenos Aires en 1852 con una librería e imprenta llamada Hispanoamericana. Editó periódicos como El Español y Los Debates, dirigido por Bartolomé Mitre, La Ilustración, adornado con viñetas que recibió de Francia, y obras como La Historia de España, 1852 a 1854, de Modesto Lafuente de entrega mensual. En sus memorias, relata los pormenores de sus negocios en Buenos Aires, haciendo una excelente contextualización política, económica y cultural. Aquí recibió el tipógrafo madrileño Antonio Serra y Oliveres,
autor del Manual de la Tipografía Española, o sea, Arte de la Imprenta, 1852. Una obra indispensable para el estudio de la tipografía española y que sin dudas empujó a Hortelano a escribir su propio manual, el Manual de Tipografía para uso de los tipógrafos del Plata, editado en 1864. En 1853, Carlos Casavalle instaló una modesta imprenta que luego se transformó en una empresa próspera. Editó numerosas obras de autores nacionales, como Rivera Indarte, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez y Bartolomé Mitre. En 1862, fundó la imprenta Librería de Mayo, centro de una tertulia frecuentada por personalidades de la cultura y la política. José Alejandro Bergheim, un tipógrafo y periodista alsaciano, estableció la imprenta del British Packet en 1854. Se especializó en la publicación de periódicos y diarios de colectividades, como The British Packet and Argentine News y Le Courrier de la Plata, que garantizaba la suscripción de la creciente población extranjera. También publicó periódicos locales, como El Censor, El Mosquito y La República, que inauguraría el sistema de venta callejero en manos de los canillitas. Años más tarde, en 1865, registró una sociedad que se dedicó a la imprenta, litografía y fundición de tipos, la primera de nuestro país, según se afirma en el Manual de Hortelano. A comienzos de 1863, Pablo Emilio Coni abre la imprenta que lleva su nombre y comienza una verdadera dinastía familiar que se encargará fundamentalmente de las ediciones científicas, anales y revistas de distintas asociaciones. Los impresos de Coni se distinguen por su elegancia y sobriedad y adoptan los cánones tipográficos de la Academia, para lo cual contrataron operarios franceses especializados en artes gráficas. En 1864, el litógrafo alemán Guillermo Kraft fundó un pequeño taller que luego se transformó en uno de los establecimientos más importantes de la nación. Su imprenta y litografía será reconocida en todo el continente por sus policromías y fototipias. La casa introdujo la primera máquina litográfica al país, las primeras rotativas, y fue pionera en la utilización de monotipos. En 1868 se instaló otro editor paradigmático de Buenos Aires, Jacobo Peuser. Su establecimiento fue el primero en introducir la linotipia en los últimos años del siglo XIX. 2. La firma Estrada. Actividad editorial e importación de maquinaria. Ángel Estrada, hijo de una familia de comerciantes españoles de destacada participación en el desarrollo urbano de la ciudad, compartió la visión empresarial de su padre, dedicándose a la industria gráfica y editorial que se encontraba en franco ascenso. Desde 1869, la firma representó a fábricas europeas de maquinaria y útiles de imprenta, y en 1871 amplió sus actividades con el establecimiento de la Fundición Nacional de Tipos para Imprenta. Años más tarde, en 1878, traslada sus oficinas y depósito general a la planta baja de Bolívar 192 y en sus altos fija su domicilio particular. Ese mismo año instala sus propios talleres de impresiones generales y en 1884 funda en Zárate, la Argentina, la segunda fábrica de papel nacional. Cabe destacar que la actividad por la que es recordado Estrada, sin lugar a dudas, es la producción editorial, especialmente la de material educativo. Estrada obtiene en 1872 la representación de la casa editora Appleton de Nueva York, famosa por sus cartillas científicas, donde imprimió libros de lectura y gramática. También inicia allí la importación de artículos de papelería, escritorio y material educativo, como los de la editorial francesa Hachette, que envió láminas de física, química, ciencias naturales, historia y trabajo manual, con textos en castellano e impresos especialmente para Estrada, y globos terráqueos como parte del material didáctico imprescindible para el aula. Y luego de la firma Johnston Limited de Edimburgo, que manda cuadros murales sobre historia universal, historia natural, anatomía y fisiología. Ángel Estrada participó activamente en el proceso educativo de nuestro país, también desde la política, ya que integró el primer Consejo General de Educación que presidió Sarmiento y que reglamentó y puso en práctica la Ley de Educación Común de la provincia de Buenos Aires en 1875. A la importación de textos escolares seguiría luego la convocatoria a autores nacionales para la preparación de los mismos, obras fundamentales a la hora de aplicar el plan educativo y de integración social que se extendería a lo largo del siglo XX.
En 1875, un grupo de socios de la Sociedad Científica Argentina realizó una visita a los depósitos de la firma. La memoria, titulada Visita a la Fundición Nacional de Tipos, hecha por Estanislao Ceballos y publicada en los Anales de la Sociedad Científica Argentina, aporta valiosos datos sobre los productos ofrecidos y sobre los talleres de la fundición tipográfica. El recorrido comenzó por los depósitos. Allí encontraron la Minerva, una de las más pequeñas máquinas tipográficas, que revolucionó la producción impresa generalizándose su uso en los talleres de poca envergadura. También se observaron las Alauzet, máquinas francesas para la litografía y para la impresión de diarios, utilizadas desde 1874 en el Nacional y la Prensa, la Marinoni, la máquina tipográfica plano-cilíndrica más popular en nuestro país. En Buenos Aires la tuvieron, por ejemplo, La Nación, La República y La Tribuna, y en el interior se enviaron a Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza. La prensa La Boyer, la Ulmers, de procedencia inglesa, la litográfica de Boirín y la prensa de brazo neoyorquina Howe & Company. 3. El obrador de fundición. Después de haber visitado los depósitos, los miembros de la Sociedad Científica Argentina recorrieron los talleres de la fundición, de considerables dimensiones, en el que estaban las estaciones de trabajo dispuestas ordenada y simétricamente, con todos los pasos de las labores de producción tipográfica. Allí coexistían maquinarias viejas y nuevas, las primitivas y las perfeccionadas, lo que permite suponer que la fundición hubiera tenido un paulatino y progresivo crecimiento. Es posible que el establecimiento hubiera funcionado todavía hasta 1885, porque en la popular guía Kunst de 1886 aparecen 3 fundiciones de tipos, la del impresor Klingelfuss, la de Strockich y la de Alberto Bacher, pero ya no se menciona la fundición nacional. A continuación presentaremos las noticias más relevantes que se ofrecían en el informe de Ceballos, y que nos permiten tener un panorama sobre el estado del arte de la fundición tipográfica en la Argentina. Metales y tipos. Primero se describen las propiedades y aleaciones para la producción de tipos, y se indicaba entre las causas del deterioro la misma compresión, el frotamiento, el calor y la erosión cáustica. La elección de las aleaciones de metal fue uno de los retos que debió sortear la fundición de los Estrada, cuyos componentes principales fueron plomo, antimonio, estaño, bismuto, cobre, zinc, hierro, aluminio y bronce. Indicando la procedencia de estas materias primas, en el relato se señala que el plomo era nacional y venía de Córdoba, y el antimonio y el cobre de La Rioja y Catamarca, aunque se indicaba que se usaban menos porque el transporte desde los yacimientos era dificultoso. Al parecer, por lo regular las fundiciones se valían del pastel, una suerte de retacería de metales, producto de los tipos inservibles de los talleres. Los elementos empleados en la casa de Estrada eran mezcla de plomo, antimonio y estaño, en proporciones convenientes siguiendo los usos internacionalmente alemanes, ingleses, franceses y estadounidenses. Producción de punzones y matrices, tipos y viñetas. Además de la fundición en sí, estaba la elaboración de punzones y matrices. Una vez grabado el punzón, era sometido a diversas pruebas como por ejemplo el esfumado, fumé, que Ceballos denomina rectificación y el templado. Por su parte, las matrices de Estrada eran de cobre. En la descripción, se indica que los punzones y matrices de la fundición nacional eran de Francia. Además de la fragua y las calderas, otro de los dispositivos del inmueble era el horno, que era manejado por un solo operario. Al salir de este, la mezcla de la fundición se vertía en los moldes con una cuchara larga de hierro, y con ello se formaban lingotes que luego se utilizaban en las máquinas individuales. Se señalan los problemas de envenenamiento que podían darse por la manipulación e inhalación de los gases residuales de estas fundiciones, cuyo antídoto era la leche. Una vez realizado el tipo, debía pulirse para eliminar sobrantes y colas de metal que debían cortarse. Luego paraban las letras con el ojo hacia arriba sobre un componedor y con la guía o cráneo hacia afuera. Esto se denomina composición. Asimismo, los materiales se cepillaban para alcanzar una altura homogénea. El cepillado también se aplicaba a los hombros del tipo en un ángulo aproximado de 45 grados. Cuando habían pasado por estos procesos, se realizaba la prueba de los tipos, para verificar dimensiones mediante una regla y calidades. Terminados se embalaban, etiquetaban con el nombre del cuerpo, las letras del lote, el precio por libra y el total con relación al lote completo. Además de la producción tipográfica,
Los Estrada empleaban la galvanoplastia para hacer viñetas y también producían letras de madera, para imprimir carteles y avisos en hojas sueltas. 4. Letras y viñetas. El análisis de la oferta tipográfica a partir del muestrario de 1883. En su muestrario de 1883, Ángel Estrada se jactaba de la gran variedad de tipos que ofrecían al público y de la posibilidad de surtir con rapidez los pedidos, independientemente de que las letras fueran extranjeras, dado que la casa poseía las matrices. De todas maneras, dejaba en claro que no solo se vendían tipos fundidos en el país, sino que se podrían surtir materiales de casas francesas, alemanas, inglesas, belgas y americanas. En el mismo libro de muestras, se indicaba que la fórmula de aleaciones de los Estrada era la usual de las fundiciones francesas de Renaud y Robsys y Laurent y de Berny, ambas establecidas en París y en las principales casas de Norteamérica. Estrada usaba la medida tipográfica francesa puntos Didot. Descripción del diseño y surtido del muestrario. El muestrario, que consta de 195 páginas numeradas, está organizado en las siguientes secciones. Tipografía para cuerpo de texto, incluidos tipos para griego y sánscrito. Especialidades para anuncios de diarios. Tipos para cartel. Letras negras, letras de fantasías, parafernalia para la elaboración de papelería administrativa y sección de viñetas. Los cuerpos, de menor a mayor, están dispuestos en su redonda y cursiva, con y sin interlineado. De los cuerpos usuales para la composición de libros, se observa una letra severiana de marcados contrastes. El primer nombre que aparece es medieval, que recuerda levemente al tipo Caslon. Posteriormente se componen los tipos griegos y sánscrito, siguen especialidad para anuncios de diarios y tipos para carteles. Los nombres de las familias tipográficas. Una característica de este muestrario es que para denominar cada una de las familias se emplean nombres de ciudades y provincias argentinas, de algunos países vecinos, como orientales, paraguayas, montevideanas, de facciones políticas, como nacionalistas y autonomistas, y de próceres, como Moreno, Belgrano, San Martín, Rivadavia. Entre las denominaciones aparecen las misioneras, patagónicas, chivilcoyanas, pampas, correntinas, jujeñas, cordobesas, tucumanas, santafesianas, salteñas, mendocinas, puntanas, argentinas modernas, nacionales, sanjuaninas, catamarqueñas, entrerrianas, santiagueñas, argentinas, porteñas y bonaerenses. Esta estrategia nacionalista no era nueva, y posiblemente había sido introducida al mercado por la misma fundición de los Estrada en sus primeros catálogos, por el trabajo con el muestrario de la imprenta de la penitenciaría, publicado en Buenos Aires en 1878. La estrategia nominal geográfica se interrumpe en 7 ocasiones, cuando aparecen otras denominaciones como egipcia moderna, las largas delgadas, egipcias delgadas, escrituras comerciales, escrituras inglesas, escrituras nuevas, redondas, escritura itálica monarquista, hibernia, góticas modernas, normandas modernas, clarendon, egipcias chatas, egipcias negras y lapidarias. Nuestra hipótesis es que se prefirió mantener los términos de las fundiciones originales, porque para los operarios de las imprentas, esas familias tipográficas deben haber sido muy conocidas. Estilos tipográficos del muestrario de Estrada. La mayoría de los tipos presentados en el muestrario son letras de corte severiano, es decir, de los revivals más o menos fidedignos de tipos del siglo XVII. También encontramos tipos modernos, palos seco grotescos y egipcios, que presentan variaciones en el contraste de trazos gruesos y delgados, así como condensación o expansión de las letras. Hay también todo un grupo de familias con diferentes tratamientos en los remates y astas. Las más conocidas son las toscanas, que se pueden identificar fácilmente por sus terminales bífidos, y otras que, sin llegar a ser letras de decoración, tienen rasgos manieristas. Y finalmente, existe un grupo de fuentes de estilo caligráfico, escrituras comerciales y góticas que eran comunes en las muestras del siglo XIX, y una variedad de letras con rasgos muy exagerados. Letras de fantasía, parafernalia para el diseño de formatos y viñetas. Las letras de fantasía comprenden diversos efectos visuales, como tipografía negra con delineado y púas al costado de cada carácter, toscanas llenas y caladas, letras con sus astas modeladas como columnas, letras en medio de cintas, blancas modernas, etc.
La sección que podríamos denominar parafernalia para la elaboración de papelería administrativa está integrada por tipos para talonarios, combinaciones de bronce, bigotes, llaves y azurados, tanto de bronce como de antimonio, clichés para talonarios y cabeza, y fondos para factura, óvalos, círculos, cintas y adornos de combinación, rasgos de pluma y esquinas de bronce. La sección de viñetas está organizada con escudos de temas patrios porteñas, argentinos y americanos, y viñetas tradicionales, manos, cruces, esquinas y puntillados. Es importante hacer notar que se usa indistintamente el término viñeta para los tipos que permiten formar guardas y para los clichés de imágenes varias, reproducidos por galvanoplastia y estereotipia. Se cuentan con 270 tipos distintos, y se pueden mencionar motivos como escudos y emblemas políticos, imágenes vinculadas con el comercio, bebidas, vestuario, niños, plantas, mobiliario, lámparas, campanas, anteojos, ojos, medicinas, armas, sillas, instrumentos musicales, agricultura, medios de transporte, calzado, relojes, juguetes, defunciones, insectos y ganado, animales salvajes y sierras. El muestrario termina con la presentación de rayas de antimonio y rayas de bronce para diarios. Conclusiones. La fundición de Luz Estrada es un claro exponente de la labor tipográfica que se realizaba en la Argentina después de la segunda mitad del siglo XIX. La importancia del estudio de sus labores editoriales y tipográficas radica en que a la fecha prácticamente han desaparecido de nuestro país las imprentas antiguas, con materiales artesanales y letrerías móviles, y con ello se ha perdido para siempre una parte del patrimonio gráfico y tecnológico de Argentina. La búsqueda de información en fuentes secundarias nos ha revelado que en la historia de la imprenta argentina se ha atendido preferentemente el perfil editorial de los personajes y sus casas. Sin embargo, los aspectos vinculados con la producción material, la tipografía en sí y las consideraciones técnicas han quedado al margen de las narrativas. Al incluir a los productores de tipos y verlos en conjunto con sus obras, como ha sido nuestra intención en este caso, hemos procurado ampliar la base conceptual desde la que se debe mirar la historia de la comunicación visual y la cultura impresa argentina. Para llevar a cabo el estudio completo de este caso, es necesario localizar más documentación que nos permita subsanar algunas dudas, especialmente las referidas a la actividad comercial y económica de la fundición y sus clientes, para trazar las redes de distribución en el resto del país. Será preciso también emprender el estudio de los costos de los productos tipográficos ofertados, un área de la historia económica de las artes gráficas antiguas que aún está prácticamente inexplorada en Argentina. Los Estrada recurrieron a los proveedores tipográficos internacionales más relevantes de su momento, y eso mismo nos indica que se encontraban a la vanguardia tecnológica y estética de su época. Hemos dejado pendiente para trabajos posteriores la identificación precisa, en los impresos de la editorial Estrada, de los usos tipográficos y la naturaleza de la maquetación y el diseño gráfico de los libros y otras publicaciones.